foco al revés. Ahí está. Para que ahí lo enfoco y lo acomodo. Los aparatos que son una nave, ¿eh? Este es un Motorola que me pasaron. El mío no da más, pobrecito. ¿Dónde es mi gato? Ah, estaba al revés. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? García dice, profe, no entiendo nada, pero le metemos García. onda. García, me suena García. ¿Cuál era García? El grandote, García. Ah, sí. El hijo de Canilla. Sí, ese. ¿Cómo era que se llamaba? El hijo de Canilla. Eh, sí, me acuerdo. Bueno, se me fue el nombre. sí. Alexander Canigia, ahí está. Bueno, de eso se trata. Igual van a tener tiempo para poder detener, volver hacia atrás. No, me imagino que es así, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Cuando lo subo así, ¿usted el vivo anterior lo dejó, lo puso subir? Sí, me daba la opción de eliminar o de guardar, algo por el estilo. Y le puse, bueno, guardar. Ah, bueno. Así que no sé si eso quedará. Después chequenlo eso. Si hay alguno por ahí que está en Insta, Sí, después lo fija. dale, antes de que corte, ¿no? Porque si no es como, bueno, no se guardó una mierda y cagamos porque tenemos que volver a empezar a decir. No, igual está grabado, y lo grabó de la ruta. Ah, buenísimo, listo, buenísimo. Bien de la Rosa ahí, ¿eh? Bien de la Rosa. ¿Cómo sufrió de la Rosa el año pasado? Bueno, esperemos que este año no sea igual. Bueno, a ver, vamos con el coseno. Habíamos entendido más o menos la historia del seno, ¿no? El seno, en este círculo trigonométrico, ¿sí? Por definición es la relación que existe entre el cateto opuesto, ¿sí? O sea, I, ¿sí? Recuerden que era la proyección del eje Y, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa que no es nada más ni nada menos que el radio vector, ¿sí? ¿Ah? Que vale 1. Cuando nosotros reemplazamos esa relación en los valores, básicamente todo esto es teórico, ¿no? Pero es de donde sale todo esto, vimos que el seno del ángulo se comporta según el valor que yo tenga de I. ¿Qué significa eso? Que en realidad este ángulo, pensalo así, olvídate del seno, me está diciendo que el ángulo, ¿sí? Va a ser igual o va a tener un valor en función de quién, en función de I. O sea, cómo sea I, si es más grande, si es más chico, ¿se entiende a lo que voy? Sí. Sí, sí. Si I se agranda, el ángulo va a ser más grande. ¿Sí? Si I se achica, el ángulo va a ser más chico. Hasta ahí venimos bien. El tema va a estar en que cuando nosotros empecemos a movernos con ese radio vector alrededor o dentro del círculo, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo va a ser el comportamiento que viene después. Pero hasta ahora se va entendiendo esto, ¿no? El seno del ángulo me está diciendo que ese valor va a cambiar o va a depender del valor que tenga I, ¿sí? O al revés. I le va a dar valor al ángulo, pero I no es nada más ni nada menos que el cateto opuesto. Y esto puede ir a agrandarse o achicarse según la posición en la que está mi radio vector dentro del círculo unitario. ¿Ah? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo eso. Bueno, vayamos al coseno. El coseno del ángulo, ¿estamos ahí? Bien. El coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido ¿qué? La hipotenusa. ¿Sí? Sí. La hipotenusa, ¿sí? No es nada más ni nada menos que nuestro radio vector, que nosotros ya sabemos cuánto vale nuestro radio vector, 1. Sí. ¿Sí? Y el cateto adyacente acá, ¿quién es? Profe, Es pregunta a la... Melanie qué es un vector. ¿Eh? Melanie pregunta qué es un vector. El vector todavía como definición, así digamos más, por decirlo de alguna manera, más tradicional, todavía no la vimos. Piénsenlo que
yo le digo radio vector, en realidad es esta flecha. En realidad es un vector, ¿sí? Pero nosotros, como no vimos todavía la definición de vector y no dimos sus características, tengan en cuenta que es solamente la flecha. Cuando vean esta línea con una flecha, listo, eso es un vector, nada más. Después vamos a meternos más en profundidad con lo que significa un vector, ¿sí? En términos físicos, qué representa y esas cosas. ¿Tá? Pero por ahora es simplemente la distancia que va desde el origen, ¿sí? Hasta el contorno. Eso me genera una flecha. La flecha lo único que me indica es hacia dónde va, ¿sí? La distancia. Desde acá hasta acá. ¿Está? Sería como una acotación. Claro, sería esta acotación que está acá. Esta acotación vale 1, ¿sí? Que es justamente la longitud del radio. ¿Sí? Pasa que una acotación vos tendrías que ponerle... Profe, pregunta García, Sí. si el vector sería la hipotenusa. Claro, el vector sería la hipotenusa, exactamente, es lo que estamos diciendo. Esto, si querés, lo ponemos acá. Esto, que está acá, es la hipotenusa. No sé si se llega a ver, para que lo voy a borrar, lo voy a poner mejor. Esta es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, esto recordad que viene por acá, esto llega hasta acá, bien. Bueno, entonces, ¿el cateto adyacente quién es? Habíamos quedado en esto, ¿no? Que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora fíjate, el cateto adyacente, ¿sí? Es X, ¿no? Y pasa lo mismo que pasó arriba, ¿no? Está diciendo que el coseno de un ángulo, ¿sí? O sea que el ángulo, ¿sí? Va a depender de cómo se mueva, en este caso la horizontal, X. ¿Se entiende? O sea, me está diciendo que en función de este ángulo, o si quieres verlo al revés, es exactamente lo mismo, que si este ángulo cambia, directamente va a cambiar el valor de X. ¿Sí? ¿Y a dónde lo vamos a ver eso? Bueno, ahora lo vamos a ver una vez que definamos lo que es la tangente. Pero la tangente va a salir justamente con estas dos propiedades que ya vimos acá. ¿Sí? ¿Puedo borrar ya esto? Sí, o sea, bien, perfecto. Entonces vamos por acá. Vamos por acá. Entonces la tangente del ángulo, ¿sí? Ya vimos lo que es el seno y lo que es el coseno. Pero dijimos que la tangente del ángulo era el cateto opuesto sobre... ¿Qué pasó? No, García, tú te habías equivocado. Ah, bueno, después no sé cómo lo pasarán ustedes. Igual vuelvo a repetir, está el video y lo pueden subir ustedes o tenerlo, pueden retroceder, volver para atrás, fijarse a dónde tienen dudas y esas cosas. ¿Ah? Dale, buenísimo. Bueno, fíjate entonces que lo que entonces nosotros estamos viendo ahora es lo siguiente, ¿no? Tenemos que la tangente del ángulo va a depender del cateto opuesto como el cateto adyacente, ¿sí? Pero ¿quiénes son el cateto opuesto y el cateto adyacente? X y X e Y, ¿sí? Fíjate esto, ¿no? Para que más o menos tengamos una noción un poquito más acá. no te La tangente... Y X, es Y, X. Ah, perdón, sí, tenés razón. Ahí está. Y sobre X. Muy bien, ahí va, gracias. Entonces, vamos a fijarnos la tangente del ángulo, por definición me está diciendo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sí. Ahora, fíjate que esto también lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué nos decía la definición? Vamos a ponerlo por acá. La definición del seno del ángulo. Bueno, que el seno del ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Pero, y que esto vale 1. Por lo tanto, el seno del ángulo no es nada más que el cateto opuesto, que esto es igual a I.
¿Está? Sí. Lo mismo va a pasar con el coseno. El coseno del ángulo, ¿sí?, es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Pero como esto vale 1, puedo decir que es simplemente el cateto adyacente. Ahí lo borro, así lo ponemos mejor. No se llega a leerlo. No se llega a leer, ¿no? No. ¿Esto lo de arriba lo copiaste? Sí, sí. Lo único que no se ve es esto, lo que puse recién. Por eso, entonces, listo, voy hacia arriba, borro esto y hago lo mismo con el coseno. El coseno del ángulo, ¿sí?, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es igual a 1, yo lo que puedo decir es que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Y eso no es nada más ni nada menos que X. ¿Está? Sí. No ¿Sí? sería 1. No, la hipotenusa vale 1. Que la hipotenusa, acordate que es el radio vector, que vale 1. ¿Sí? Ahora fíjate lo siguiente. Si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y una ecuación me dice que es una igualdad, y una igualdad se puede leer tanto al derecho como al revés, o sea, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, fíjate, si yo vuelvo... El coseno del ángulo... No, X igual al cateto adyacente es igual al coseno del ángulo. Exacto, si nosotros solamente nos tomamos por lo que representa las propiedades o los nombres de esas relaciones, esto sería igual que decir que el cateto opuesto, por esto que vimos acá, es igual al seno del ángulo. Y el cateto adyacente es... ¿qué cosa? Sería el coseno, ¿verdad? Sería X, pero X también es el coseno del ángulo. Entonces, fíjate que esta es una relación un poquito más trabajada. ¿Qué significa eso? Que la tangente es una relación entre el seno y el coseno. Y cuando yo a vos te decía que pongas el seno de 45 y el coseno de 45, lo que vamos a observar es que tanto esta longitud como esta otra longitud, porque esto representa longitudes en el fondo, ¿qué pasa? Valen lo mismo. Entonces, dos números que valen lo mismo... Es 0. ¿Eh? Da 0, por eso da 0 el resultado. No da 0. ¿Cuánto te daba? ¿Cuánto daba la tangente de 45? 1. Entonces, ¿qué significa? Acordate que una división, la única manera de que... Esto en el fondo es una división. Acordate que esta raya que está acá, que muestra una fracción o una relación, es una división en el fondo. Me está diciendo esto dividido esto. ¿Tá? Entonces, la única manera de que esto valga 1 es cuando las dos cantidades se dividen y valen lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, para que esto me devuelva 1, tanto el seno como el coseno tienen que valer lo mismo. Y eso sucede a 45 grados. O sea, cuando yo tengo una tangente de 45 grados, X dividido Y, esto, tanto X como Y, son iguales. ¿Qué significa eso? Volvemos acá, que esta distancia va a ser igual a esta distancia. ¿Se entiende? Y eso sucede solo a 45 grados. Sí. ¿Se entendió la lógica o más o menos? Lo vuelvo a explicar, no hay problema, ¿eh? Sí, a ver. Lo que no Vale, entiendo es sí, decime. lo de seno sobre coseno es igual a tangente. Claro, esto, porque lo reemplazamos. Acordate que hicimos, digamos, el trabajo inverso, ¿no? Nosotros dijimos que el coseno... Una consulta, ¿cómo se sacaría eso? Sería una división. Claro, esto en el fondo es una división, es una relación, ¿sí? Esto lo podés llamar fracción, división, relación, es lo mismo, ¿sí? O sea, son todos sinónimos. ¿Ah? La raya de fracción en el fondo me indica una división, nada más. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sacamos el seno y el coseno? Que valgan seno y coseno. Bueno, hicimos el trabajo inverso.
Pensamos, acordate, dijimos que el coseno estaba acá arriba. Lo mismo va a pasar para el seno, que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Pero la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, si vale 1, la puedo despreciar de mi denominador. O sea, no ponerla sería lo mismo. Entonces me queda que el coseno es igual al cateto adyacente. Pero yo sé que el cateto adyacente, en mi figura, en mi gráfico, ¿qué representa? El eje X. ¿Sí? O la proyección del eje X, la proyección de la luz, o la proyección, si vos querés verlo así, la sombra, ¿sí? Que pega en ese radio vector y me da esta distancia, ¿sí? Reflejada en el eje X. Sería la distancia en X, básicamente, de la proyección, ¿sí? Ahora, nosotros ¿qué hicimos? Lo leímos así, de derecha a izquierda. ¿De qué manera? Bueno, si X es la distancia, ¿sí? Justamente de la proyección, eso en el fondo equivale al cateto adyacente de un ángulo. Pero ese cateto adyacente, por desglose y porque el radio vector vale 1, es igual o exactamente igual al coseno. ¿Se entiende? O sea, acá es donde entran los iguales a jugar su papel fundamental. Nosotros, y esto lo digo siempre, tenemos que aprender a leer las ecuaciones, porque las ecuaciones son definiciones que están dadas en términos Es un pelotudo. justamente de esas relaciones, ¿no? Estamos teniendo eso. O sea, la representación geométrica de lo que planteamos hace un rato, seno, coseno y tangente. Entonces, leámoslo al revés. Si esto me está diciendo esto es igual a esto y esto es igual a esto, al ser igual puede ser leído al derecho y al revés. Entonces digo, bueno, si yo lo leí así, lo puedo leer al revés, no hay ningún problema. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Clink. ¿Se ve? Sí. Y lo mismo va a pasar con el seno. ¿Sí? Mirá, te borro acá. Lo borro ya, ¿eh? O no lo copiaste todavía. Lo borro, fíjate. Hay varios chicos que están online. ¿Tenés idea? Yo porque no puedo ver el teléfono. O somos nosotros dos nomás. No, quedan 3 carnes. Está bien, no importa, después lo comparten ahí entre ustedes. Pero recuerden, mientras más seamos, mejor. Así, ahí, si hay consultas, las vamos viendo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo que con el seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Pero como la hipotenusa vale 1 porque representa esta distancia, el radio vector, puedo despreciar la hipotenusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el elemento neutro en una multiplicación y una división el 1. No cumple ninguna función. Seno... Va a dar siempre lo mismo. Claro, va a dar siempre lo mismo. O sea, cualquier cosa multiplicada por 1 te devuelves a cualquier cosa. Lo mismo si está dividiendo, ¿sí? Entonces, que esté o no esté, viste que a veces se desprecia, pero en realidad te dicen, no, es que vos tenés que fijarte que hay un 1 ahí porque está multiplicando por 1. Bueno, justamente porque en el fondo de sus mentes tienen la propiedad del elemento neutro, que puede estar o no estar, en el fondo no te modifican nada el resultado, ¿sí? Bueno, entonces fíjate, si seguimos la misma lógica del coseno, me va a quedar que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Y que el cateto opuesto no es nada más ni nada menos que la proyección de la sombra en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo lo leo así, joya, lo entendí. Bueno, puedo leerlo al revés también. Tenemos que aprender a leer de varias maneras las cosas, ¿sí? Entonces yo digo que Y es igual al cateto opuesto y que al mismo tiempo el cateto opuesto, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente. No. La hipotenusa. No, si yo estoy diciendo que Y es igual al cateto opuesto, Sí. Ahí. claro, a ver, por ahí lo estoy tapando. Y es igual al cateto opuesto y al mismo tiempo, ahora estoy leyéndolo así, de esta El forma. cateto opuesto es igual al seno del ángulo. Claro, entonces vengo acá y me fijo en la ecuación original de la tangente y reemplazo, digo, Y va a ser igual al seno y X va a ser igual al coseno.
Entonces, de ahí me queda esta famosa fórmula, que es que la tangente es una relación entre el seno y el coseno. Pero no es nada más que la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe, una consulta. Entonces, ¿cómo sería si el tangente es 0 da 0 si 1 dividido 1 es 1? ¿Cómo da cero? Sí, cuando sacamos el tangente da 0. Bueno, si vos, la única manera de que la tangente te dé cero es que el numerador, lo que vos tengas acá, sea igual a cero. Es la única manera. Después te va a dar cualquier valor, pero distinto de cero. O sea, si el seno, o sea, si este valor vos no tenés, si vos no tenés una, digamos, una proyección en y, la tangente va a valer cero. Porque la relación de la tangente es un numerito que vale en y sobre un numerito que vale en x. Entonces, si la tangente te da cero es porque el numerador es igual a cero. ¿Se entiende? El denominador nunca puede ser igual a cero. Acordate de eso, no podemos dividir por cero. No existe eso. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, volviendo a esto, nos queda esta relación, que la tangente es la relación que existe en realidad entre el seno y el coseno, que no son nada más ni nada menos que las longitudes entre los ejes, entre las proyecciones, ¿sí? La proyección sobre el eje Y primero, ¿sí? Y la proyección sobre el eje X. En función de esa relación, vos obtenés un valor de la tangente. Justamente, el ejemplo que nosotros pusimos al inicio, era de que, ¿por qué la tangente en 45 grados vale 1? Bueno, y eso es relativamente ahora con esta especie de mini blanqueo de la situación de dónde viene eso, podemos pensar lo siguiente, que la única manera de que este valor de 1, o sea que la tangente te devuelva 1, es que lo que haya arriba sea igual a lo que haya abajo. ¿Por qué? Porque si yo divido dos cantidades que valen lo mismo, ¿cuánto me devuelve? El mismo resultado. Vamos de nuevo. Si yo tengo dos cantidades que valen lo mismo y se dividen, ¿cuánto te devuelve? El mismo número que está. ¿Y cuál es el número que está? Ah, bueno, por eso, ahí está, ¿sí? Seamos claros en ese sentido porque si vos me tirás algo genérico y yo puedo decir, bueno, y esto puede valer 2, y esto puede valer 3, pero no existe eso, ¿sí? Si las mismas cantidades, tanto X como Y, valen lo mismo, eso significa que este resultado va a valer 1, ¿sí? Porque esta división vale 1. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, eso lo que nosotros vemos es que cuando el ángulo vale 45 grados, en esta representación, o sea, cuando alfa vale 45 grados, lo que sucede es que este lado es idéntico a este lado que está acá. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería básicamente por hoy lo que podemos hacer como a modo introductorio. La semana que viene ya vemos cómo nos manejamos y les armo un video filmándome y mandándoselo al canal o viendo si lo puedo subir al YouTube o directamente hacemos esto o le mando algún videito que encuentre por YouTube y después hacemos consultas o sigo explicando, no sé, eso lo vamos viendo ahora sobre la marcha. ¿Qué les parece? Dale. ¿Sí? Bueno, listo chicos, esto es solamente por hoy, es a modo introductorio como para empezar a refrescar la cabeza un poquito y con las propiedades que vamos a estar trabajando. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Algo que no se entendió? No, más o menos se entendió. Bueno, igual cualquier cosa, anótense, está el canal de Telegram, ¿sí? Anótense las dudas que tengan, revean de nuevo el video y coméntenme si es necesario, lo hacemos directamente por YouTube. ¿Sí? Hacemos uno por YouTube y utilizamos el canal de Instagram para hacer solamente consultas puntuales. Yo ahora después les mando a todos los chicos en el grupo y la aviso profe en Telegram.
Listo, dale, buenísimo. Acá que doy vuelta el teléfono y nos saludamos y nos vemos en la próxima. Aguantame un cachito.